estamos en nuestro material preparándonos para reinar. Ya nos harán falta unas 2, 3 clasecitas más y lo terminamos y vamos a comenzar un nuevo material que se llama Nacidos para Reinar. En este año es tan importante que ejerzamos nuestro reinado, cada quien de acuerdo a la madurez y a la relación que ha ido obteniendo en el Ruach HaKodesh. Bien, recuerdan en nuestra última clase nos quedamos siempre con David en Hebrón, donde él está siendo multiplicado, donde él está organizándose, donde él está estableciendo una estructura organizativa antes de entrar a Sion, y ahí es donde tratábamos de que cada uno de ustedes, yo les digo, el material se apega para siervos de lava, para padres y madres de familia, se apega a todo nuestro quehacer humano. En especial yo le estoy enmarcando dentro del servicio a lava, sin embargo, se apega a toda nuestra vivencia humana. Entonces hablábamos que en Hebrón, David entendió que él no podía entrar a Sion si él no llevaba una estructura organizativa. Y ahí en Sion, él pone a los tres caudillos, tiene a los 3 valientes, luego a los 30, pone jefes, pone capitanes, y hablamos de cómo pues se creó esa estructura que iba a gobernar una vez que tomaran Sion. Y miramos cómo esta estructura fue hecha en base a logros, no en base a compadrazgos, amistades o antigüedad, sino que esta estructura se va estableciendo de acuerdo a los logros que cada persona va estableciendo. Por eso es que en medio de la congregación nadie debería de tener celos o problemas o pleitos cuando promueven a alguien y de repente el que está atrás dice, pero yo tengo 2 años más que él o que ella. Sí, pueda que tengas más tiempo en antigüedad, pero tengas menos logros, hayas logrado avanzar menos que esa persona que llegó menos tiempo, pero ha logrado avanzar más, porque ustedes saben que en el reino no es como que la madurez la va a determinar el tiempo. Hay personas que pueden tener 20 años de haber ido a una congregación y no haber madurado mayor cosa en el espíritu, porque la madurez en el reino viene por la obediencia, no es en sí por el tiempo. La madurez en el reino viene por la obediencia. Cuando usted es una persona obediente, usted se ejercita y usted está creciendo y va pasando a niveles mayores, ¿no?, de gloria, de unción, como de capacidad de poder obedecer la palabra en cosas más grandes, en cosas más fuertes. Usted sabe que cuando uno viene a los pies de lava, ¿qué es lo primero que le dicen a uno? Dejar de tomar bebidas alcohólicas, dejar de fumar o si usa droga, y uno siente que eso es lo más terrible, que uno cómo va a dejar de beber, que uno cómo va a dejar de fumar, que uno cómo va a dejar de drogarse, y uno siente de verdad que esa es una montaña enorme que uno para conquistarla va a necesitar mucha ayuda del Ruach. Pero cuando hemos obedecido y nos hemos librado de todos esos vicios, por decirlo, entramos a otra plataforma, donde entonces ya las lecciones de lava son en otra dimensión. Ya no es solo dejar de beber, dejar de fumar, sino que ahora es dejar de mentir, ¿verdad? Dejar de ser envidioso. Y si uno cree que dejar de beber bebidas alcohólicas es difícil, bueno, ahora vamos a otra etapa, ¿verdad? Que es dejar de ser envidioso, dejar de ser murmurador, dejar de ser celoso, pleitista, perdonar. Hay personas que no pasan la lección de perdonar a su prójimo y tienen 10 y 15 años de estar en una congregación y sin embargo no pueden pasar la lección de perdonar de todo su corazón a su prójimo. Entonces esta persona pasarán otros 15 años y si ella no pasa esa lección de perdonar, pues se va a quedar retrasada. Entonces en el reino, para nosotros avanzar y madurar, lo hacemos mediante la obediencia. Mientras yo más voy obedeciendo, sé que voy más fortaleciéndome y creciendo y desarrollándome en el lava. No es por el tiempo. Entonces eso a nivel organizativo uno tiene que tenerlo claro. David
estableció a sus caudillos, a sus capitanes, a sus jefes, a sus líderes de acuerdo a sus logros, de acuerdo al desempeño, al valor, a la fidelidad, a la entrega que habían tenido para con él. Así se estableció esa estructura organizativa y así hemos animado a cada uno de los pastores y a cada uno de los encargados de ministerio que tienen que cuidar ese equipo de trabajo que Yahweh les dio. Tienen que saber aprovechar ese recurso humano, tienen que orar por ellos, tienen que pedirle revelación al Ruach, cuál es el don predominante en esa persona dentro de su equipo de trabajo, quién tiene tales dones, tales talentos, y posicionarlos dentro del staff de trabajo, dentro de su grupo de trabajo, de tal forma que le den un máximo resultado. Porque si usted no valora el equipo que tiene, usted va a estar va a estar moviéndose con jugadores que de repente no deberían estar en las posiciones en las que usted las tiene. Entonces, cada encargado de ministerio debe evaluar su equipo de trabajo, debe ver los dones de cada quien, quién sirve en este aspecto, quién me puede servir más en otro, quién tiene más talento para esto, quién tiene más facilidad para lo otro, y así armar su cuadro de juego o armar su cuadro de batalla para ser más efectivo, porque depende del líder poder maximizar el recurso humano o lo que tiene y aún potencializarlo. Y se trata de que usted lo vea con ojos del reino, nada de que es que este es mi amiga, es que este es mi amigo, es que este me cae bien, es que pobrecito este o pobrecita aquella. No, eso no cuenta, sino que lo que cuenta son los logros, las capacidades, las habilidades, la gracia que tenga del Padre para ciertas cosas. Todo eso cuenta. Usted ve, y ya no lo vamos a volver a leer, cómo estos valientes de David hicieron diferentes hazañas y de acuerdo a eso fueron promovidos en diferentes posiciones. Ya leímos todo eso en 2 de Samuel, en el capítulo 23, lo recuerdan, hablamos también en Lucas 22, 28, cuando Joshua también organizó a la gente de acuerdo a aquellos que habían sido fieles a él y habían estado con él en todas sus luchas. Entonces estábamos hablando, no sé si lo recuerda, de que toda esta estructura era importantísima antes de entrar a Sion, porque entonces cuando nosotros vamos a gobernar es cuando ya viene el crecimiento, viene el ensanchamiento. Yahweh se compromete a que si nosotros nos estructuramos y nos organizamos, Él va a venir dando mayor crecimiento, porque Él sabe que ya va a haber toda una estructura que va a poder sostener a los nuevos convertidos, va a poder sostener un crecimiento de 100, de 200, de 300 personas, y en eso estamos trabajando mucho en esta congregación en este año, solidificando nuestras estructuras organizativas, que cada quien tome su lugar en el ejército del Abba Yahweh, que cada quien tome su posición, que agarre el lugar que Yahweh le ha dado de acuerdo a los dones y talentos, porque este es un año de crecimiento, este es un año de ensanchamiento y necesitamos prepararnos para todos los jóvenes que van a venir, para los niños en escuela dominical que van a venir, para todos los matrimonios que vamos a tener que recibir en consejerías, primeras consejerías, para todos aquellos que van a venir y van a venir buscando una liberación. El Ministerio de Liberación tiene también que estar preparado para que podamos darnos abasto en lo que estamos planeando según la palabra profética y según lo que hay dispuesto en nuestro corazón, que este año tenemos que ensancharnos, que sus liderazgos tienen que crecer, porque no se trata solo de que crezca el liderazgo, el apóstol o mi persona, sino que se trata, y cuando hablamos de orden estructural, se trata de que los mandos intermedios crezcan. Se trata de que cada uno de ustedes en su posición de liderazgo debe crecer, debe avanzar, debe llenarse de ese espíritu que está flotando en el ambiente, de un empoderamiento espiritual que les permita madurar en su ministerio, en los dones y en los talentos. Este no es año de echar de menos, no es año de tirar por la borda, este no es año de retroceder, este no es año de tomar
decisiones que lo lleven en retroceso, sino más bien que lo lleven en avanzada hacia el ministerio que usted ya ha comenzado y ya tiene algunas raíces, pero este año hay que echarle gana, hay que ponerle fuerza, porque siempre van a venir las voces disonantes del infierno, siempre van a venir las voces para confundir, pero si hay algo que usted no puede ni debe dejar de hacer este año, es dejar de servirle, porque usted no tiene idea del retroceso espiritual en el que usted va a caer, porque este es un año en que el shofar de Yahweh ha sonado para que todo el pueblo vaya en avanzada, para que si había estado estático, avance. El llamado no es para retroceso, es para madurar nuestros liderazgos y las debilidades que hemos venido teniendo en años anteriores, pues fortalecerlas en este año junto con la ayuda del Ruach HaKodesh. Entonces decíamos que toda esta estructuración viene para prepararnos para un crecimiento. La palabra dice en Primera de Crónicas 12:22, porque entonces todos los días venía ayuda a David hasta hacerse un gran ejército como ejército de Elohim. Entonces hacíamos notar que una vez que estemos más preparados desde adentro, más fuertes, más sólidos, Yahweh se compromete a enviarnos ayuda para crecer y para fortalecernos en número hasta ser un ejército, dice, muy grande como ejército de Elohim. Entonces ese crecimiento es el respaldo que Yahweh da a un trabajo bien hecho, a un trabajo bien concertado. Yo les decía que cuando estaba todo este mover del igle crecimiento, vimos muchas congregaciones crecer, es cierto, las vimos crecer. Sin embargo, fue un crecimiento demasiado rápido que a los 3 años vimos la incapacidad que había de poder sostener ese crecimiento que se había dado. Entonces fue un crecimiento algo efímero, no fue algo que se mantuvo sostenido porque no habían las estructuras. O sea, se iban a traer, ¿por qué decirles? Hubo un crecimiento de 300 personas. Entonces tuvimos que poner buses e ir a traer a las personas casi a la puerta de la casa. Eso es algo que no se podía mantener por muchísimo tiempo. Entonces, así como vimos entrar las gentes por montones, así también las vimos salir por montones de estas iglesias, porque no hay atajos en el reino, no hay manera de querer adelantarse y evitar la formación, evitar el proceso, evitar la maduración. No, es mejor crecer algo lento a los ojos de la gente, pero estar creciendo bastante en tu mundo espiritual, porque al final, si tú creas la estructura necesaria, Yahweh está comprometido a darte el crecimiento como lo hizo con David, que dice que una vez que todo eso estuvo armado, todos los días venía ayuda a David hasta que él formó un enorme ejército. Entonces, el crecimiento es ese respaldo de Yahweh a un ministerio que ha sido fiel a su servicio y que ha trabajado en el entendimiento de que nosotros somos un cuerpo, porque si hay algo que la estructura trae al liderazgo, a las personas que trabajan, es que somos un cuerpo, es que no somos solos, es que no somos llaneros solitarios, sino que somos un cuerpo, cosa que parece que se va perdiendo cada vez más de nuestras congregaciones. Efesios 4, en el capítulo 4, en el verso 15 y el 16, nos habla pues de esa necesidad de entender que somos un solo cuerpo. Si queremos crecer a la manera de Elohim, será entonces entendiendo que no necesitamos los unos a los otros, sino que, dice, siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es el Mashiach, esto es el Mesías, verso 16, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas, que se ayudan, ¿cómo? Se ayudan mutuamente. Dígalo conmigo, se ayudan mutuamente según la actividad propia
de cada miembro recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Entonces, cuando hablamos de estructurarnos, de organizarnos, va intrínseco el pensamiento del crecimiento individual como también corporativo. Cada miembro dice según la actividad propia, de cada miembro, pero miramos que cada uno de ellos se ayudan mutuamente y están unidos entre sí por las coyunturas. Así que ese crecimiento tiene que ser en el amor, edificándonos en el amor que el Padre ha derramado en nuestros corazones. Es ahí, en ese trabajo de grupo, en ese trabajo ministerial, donde usted crece en el amor por el hermano. Y de ese trabajo en equipo es donde cuando empezamos a trabajar en esa sinergia de cuerpo y entendemos que nos necesitamos los unos a los otros, y el que habla mucho entiende que ocupa al que habla poco, y el que es más filósofo necesita al que es más práctico y objetivo. Todos nos necesitamos porque cada uno de nosotros somos miembros de un solo cuerpo. Como miembros crecemos, pero crecemos unidos por coyunturas al resto del cuerpo. Entonces la idea es, ¿verdad? Lo normal es que usted vea que un niño crece simétricamente todo, ¿verdad? No es correcto que le crezca más un brazo que el otro, que le crezca una pierna más grande que la otra, que le crezca la cabeza en proporción, en demasía, en proporción al cuerpo. Si usted ve algo así, si usted ve un niño así, ¿qué es lo que piensa? Que ese niño está enfermo, ¿verdad? Que hay algo mal con ese cuerpo, que hay algo mal con ese organismo, porque tiene una pierna más larga que la otra, tiene el tórax más largo en desproporción con las extremidades. Usted dice, ese cuerpo está mal, no está creciendo bien. ¿Por qué? Porque la idea del Padre es que todos crezcamos juntos, edificándonos en amor. No es que uno, que entonces solo los pastores hagan y los demás no. Se trata de que todos tenemos que crecer. Queremos servir a Yahweh, queremos una gran cosecha de almas, pues entonces tenemos que aprender lo que David aprendió en Hebrón. Tenemos que organizarnos, tenemos que aprender a trabajar en equipo, tenemos que aprender a trabajar con todos los caracteres, con todas las personalidades, con todas las idiosincrasias. Tenemos que aprender a trabajar con todos, y el líder debe tener la habilidad y la gracia del Padre de poder trabajar con todos y lograr que de esa diversidad de caracteres logremos una unidad para avanzar hacia el premio y hacia el trabajo que es la salvación de las almas, porque usted está aquí y yo estoy aquí a razón de que busquemos las almas para que sean salvas, a razón de edificar al cuerpo de Yahshua, que es el encargado de ir y buscar también esas almas. Así que cuando un ministerio se ha organizado y tiene revelación de que todos somos miembros de un solo cuerpo, entonces desarrollamos amor, interés, preocupación, si usted quiere, en el buen sentido de la palabra, los unos a los otros. Este año, oigan bien, pastores en sus iglesias, encargados de ministerio, deben promover ese trabajar unido, ese trabajar de manera conjunta. A veces en nuestros equipos de trabajo tenemos a un fulano que se encarga de una cosa, a un mengano que se encarga de otro. Sin embargo, debemos tratar de eliminar la mentalidad de que cada quien jala agua para su molino, y debemos entender que aquí solo un molino hay, y es el de la Yahweh. Y todos tenemos, si yo soy encargada de un equipo, yo voy a hacer que mi equipo brille, pero si yo puedo igual, voy a también a esforzarme para que también los demás puedan brillar, porque somos un cuerpo. No se trata de que yo crezca por encima de los demás, sino que yo ponga de mí para que todos crezcamos, todos vayamos madurando, porque entendemos que somos un solo cuerpo. Entonces no se trata de que escuela dominical defienda su territorio como si escuela dominical pudiera subsistir sola, no. Escuela dominical no subsiste
si no hay una asamblea aquí de papás que trae a sus hijos a escuela dominical? ¿Me doy a entender? Ministerio de jóvenes no subsiste de por sí. Ministerio de consejería no subsiste de por sí. Todos nos necesitamos, todos formamos parte de un cuerpo que es el cuerpo de Yahshua y que según Él es nuestra cabeza y tenemos que ir creciendo en la forma, en la dirección, en la inspiración y en la motivación que Él está trayendo a nuestra vida. ¿Me doy a entender? Vuelva a ser que tiene al lado y dígale: yo lo necesito a usted porque es miembro del mismo cuerpo. Es miembro del mismo cuerpo. Vean, vamos ahí a 1 Corintios, en el capítulo 12, en el verso 14. Es una lectura larga, pero espero que le vaya poniendo atención. Dice en el verso 14, además, el cuerpo no es un solo miembro, sino ¿cuántos? ¿Sino cuántos? ¿Sino cuántos? Muchos, muchos. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si dijere el pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Y si dijere la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Elohim ha colocado los miembros, cada uno de ellos en el cuerpo como Él, como Él, como Él. Es que Él es el que quiso. Él fue quien lo decidió. Él fue quien lo planeó. Y ningún miembro debe estar renegando, insatisfecho o inconforme, porque fue Elohim mismo quien colocó los miembros, dice, cada uno de ellos en el cuerpo como Él quiso. Entonces no es que alguien diga: ay, como yo no estoy en consejería, yo no soy del cuerpo. Como yo no estoy en liberación, yo no soy del cuerpo. Ay, como yo no soy pastora, yo no soy del cuerpo. No, sino que la palabra dice que debemos tener una mentalidad de cuerpo. Hay gente que pasa y ve un papel tirado y dice: ay, no, que lo hagan los sugieres, que lo hagan los líderes. No, ¿y acaso usted no es miembro de este mismo cuerpo? Agáchese, recoja el papel y llévelo a la basura, que usted va a tener la gran bendición de haber colaborado en el beneficio del cuerpo. ¿Comprenden? Entonces dice el verso 19, porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde entraría el cuerpo? Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Ni el ojo puede decir a la mano: no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies: no tengo necesidad de vosotros. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios. Y a aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, a estos vestimos más dignamente. Y los que en nosotros son menos decorosos, se tratan con más decoro. Porque los que en nosotros son más decorosos no tienen necesidad. Pero Elohim ordenó el cuerpo, dando más abundante honor al que le faltaba, para que no haya desaveniencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros, ¿verdad? No seamos como Caín, que cuando Yahweh le preguntó: ¿dónde está Abel tu hermano? Ay, ¿acaso soy yo guarda de mi hermano? Y es que yo lo tengo que andar cuidando. Ya está grande para hacer lo que quiera y para saber lo que es bueno y lo que es malo. ¿Acaso me pagan para andar cuidando a mi hermano? ¿Y a mí qué me interesa que dónde esté o que lo que sea de su vida? Cuando le preguntamos: ¿ha visto a tal hermano y a tal hermana? Porque tal vez sabemos que vive al lado de él o enfrente de su casa, y que diga: ay, no, eso es para que vea que las nodrizas aquí no funcionan, no están haciendo su trabajo. Estamos diciendo a usted, pero hay gente que dice no tener ningún interés, pero dice la palabra, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros, los unos por los otros, un ministerio por otro ministerio, un hermano por otro hermano, sin distingo de que aquel esté en este ministerio, en el otro, de que aquel, ese hermano no se lleva conmigo, no, porque todos somos miembros
del mismo cuerpo y todos debemos ocuparnos en amor, de ver que todos estemos creciendo, de preocuparnos los unos por los otros y no decir bajo el espíritu de Caín, ¿acaso soy yo guarda de mi hermano? ¿Y a mí qué me importa por qué no ha venido? Yo no sé, si está enfermo, ya se murió, se fue del país, a mí me vale, a mí no me interesa. Como que si él pudiera ser completo en sí mismo. Todos nos necesitamos los unos a los otros. Ese hermano que de repente a usted no le cae tan bien, lo necesita. Y es el mandamiento del Abba si nosotros de verdad queremos honrarlo. De manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Vosotros pues sois el cuerpo del Mashiach y miembros cada uno en particular. Y a unos puso Elohim en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, los terceros maestros, los que hacen milagros, los que sanan, los que ayudan. Ve que hay un ministerio maravilloso de los que ayudan y nosotros necesitamos que aquellos que fueron llamados con esta unción se acerquen a nosotros y nos ayuden. Mire, los que administran, los que tienen don de lenguas, son todos apóstoles, son todos profetas, todos maestros, hacen todos milagros, tienen todos dones de sanidad, hablan todos lenguas, interpretan todos. La respuesta es no, no, no. No todos hacemos la misma cosa, no todos estamos en la misma función, porque somos un cuerpo con muchísimos miembros y cada miembro tiene su función, solo que ese miembro está pegado a un solo cuerpo, así que no puede ignorar el resto de los miembros, porque somos un solo cuerpo. Amén. Entonces, ¿qué quiero decirle con esto? Que en esa estructura que vamos creando, vamos también desarrollando esa mentalidad de cuerpo, vamos desarrollando ese espíritu de cuerpo, vamos entendiendo ya que quebramos paradigmas de división, de egoísmo y entendemos que aquí todos somos cuerpo del Mashiach. Usted como individuo no, sino que cuando nos reunimos y nos congregamos, somos cuerpo del Mashiach, mientras entonces solo somos miembros y debemos amarnos, cuidarnos, respetarnos, interesarnos, ocuparnos y preocuparnos todos los unos por los otros. Cuando ya llegamos a Hebrón, a Sion, tenemos que tener una mejor estructura con una cantidad de gente que entiende lo que es el concepto de cuerpo y entiende lo que es preocuparse los unos por los otros, ayudar los unos a los otros, unirse para un solo propósito, para una sola batalla, para una sola guerra. Amén. Así que esa fidelidad a Yahweh y la que debemos desarrollar entre nosotros mismos es la que va a dar un sano crecimiento. Yahweh va a ir añadiendo entonces a las personas que tienen que ser salvas a nuestro ministerio como a cualquier otro ministerio. Cuando hay esa estructura organizativa, cuando hay un crecimiento en amor, hay unidad, hay entendimiento de cuerpo y de entendimiento de cómo nos tenemos que amar los unos a los otros y cómo nos necesitamos a los unos a los otros y cómo debemos cuidarnos los unos a los otros, nos posicionamos en una plataforma en la que Yahweh puede mandar a su gente. El Ruá puede ir y decir a la persona, ve a tal lugar, ve a esa congregación, porque ahí hay hermanos que te van a recibir como miembro de su cuerpo y se van a interesar y se van a preocupar y se van a ocupar por ti. Y no que venga una persona y aquí a nadie le interesa, nadie le pregunte si es la primera vez, le toman su nombre, dónde vive, en qué le podemos servir. No, él no va a mandar gente a iglesias, a congregaciones donde no están interesados en el deseo de Yahshua, que es la salvación de las almas. Amén. Entonces el factor multiplicador para mí tiene que venir como un resultado de que estamos caminando en la sabiduría del reino, en todo este proceso que hemos visto desde Belén, en la vida de la vida, para reinar. Para mí las cosas en el reino no son producto de la magia, de la casualidad y tampoco de la improvisación o de los golpes de suerte. Para mí en el reino es acción y reacción. Todo es producto de algo que hemos
procesado a lo largo del tiempo y llega un momento en el cual podemos ser empoderados en ellos, pero no es un crecimiento que venga porque tengamos luces y humo y cosas atractivas para la gente, no, porque la gente rápido se aburre. Lo que hoy es nuevo, de aquí a 3, 4 meses va a ser viejo, y la gente que vino por seducciones humanas, así como vino seducido humanamente por su propia humanidad, también se va a ir. Pero el que Ruach HaKodesh haya traído y el que el Ruach haya plantado, ese difícilmente se va a mover, porque la mano de lava planta con firmeza, planta con visión de eternidad. ¿Me doy a entender? ¿Me doy a entender? Entonces, si nosotros queremos un crecimiento, tendrá que ser con los procesos y con los fundamentos que Él nos ha dado. Vea usted que en la vida de David, él salió, cuando salió huyendo hacia la cueva de Adulán, él iba solo, pero ahí Elohim le envió 400 afligidos, y por casi 10 años estuvo con ellos, y luego fueron siendo añadidas las familias de ellos, de tal manera que cuando llegaron a Hebrón, el Señor lo multiplicó increíblemente. Pero la gente puede decir, en Hebrón lo multiplicó y fue algo extraordinario, pero ese crecimiento no fue de la noche a la mañana. Ese crecimiento vino en proceso, en todos los años que pasó en Hebrón, en todas las lecciones que tuvo que aprender en Adulán, en Belén. Ahora que estamos en Hebrón, hay esos resultados. El Abba lo multiplica, le añade, como dice Primera de Crónicas 12:22, hasta hacerlo un gran ejército, como ejército de Elohim. Entonces, es cierto que nuestro Abba nos llama solos, pero si uno crece en fidelidad, uno crece en fidelidad en la necesidad, todo lo que vimos en Belén, en Adulán, en Hebrón, y si uno llega a pactar como se hace en Hebrón, y llegamos a organizarnos como se hace en Hebrón, el Adón nos va a multiplicar un gran número, un ejército de pacto, porque las conquistas no son individuales o personales, sino que van a ser colectivas, pues es el cuerpo el que vence y no un solo miembro. De manera reiterativa, yo les estoy enseñando siempre que el tiempo del caudillismo de Moisés, de Josué, de los jueces y de todo eso quedó en el pasado. Ahora la preponderancia la tiene el cuerpo. La idea del Abba no es levantar un solo hombre o levantar una sola mujer, sino que en este momento y en esta dispensación, el plan del Abba es levantar a su cuerpo. Cuando su glorioso cuerpo esté levantado en exaltación, Él que es la cabeza va a venir y se va a posar sobre estos hermosos hombros y va a reinar por la eternidad con la iglesia, con su amada, con su esposa, con el cuerpo que se ha desarrollado. Mientras este cuerpo sea tan frágil, tan pequeño, que no pueda sostener el peso y la gloria de la cabeza, pues entonces estaremos en esta dispensación de cosas que vivimos ahora. Pero cuando nosotros entendemos que el triunfo es colectivo, si el ministerio de escuela dominical tiene un triunfo, todos debemos sentir que el triunfo es nuestro, ¿sí o no? Porque la palabra dice que si un miembro se duele, todos los demás se duelen, y si uno se goza, todos los demás estamos bien. Si Isha tuvo un éxito, todos nos vamos a gozar con el éxito de Isha, y eso no debería de levantar murmuración ni envidias y mucho menos contienda, porque todos somos parte y miembro de un solo cuerpo. Si el ministerio de Ish tiene una victoria, si el ministerio de liberación tiene una victoria, si cualquiera de los ministerios logra desarrollar algo preponderante, digno de aplaudir, todos los demás le aplaudimos, nos gozamos, porque son miembros de nuestro cuerpo. Mientras no hemos madurado, esos brotes pecaminosos van a seguir surgiendo, y necesitamos un liderazgo en autoridad y lo suficientemente confrontativo para no permitir que esas malas semillas se esparzan y contaminen a todo el cuerpo. Así que ya miramos después que David está súper multiplicado
entonces las conquistas no eran solo de David, sino que era de todo su ejército. Y decían los valientes de David, los valientes de David. Ya no era solo que había uno o dos hombres. Miren, en Primera de Crónicas 12, en el versículo 23, solo lo vamos a ver ahí para referencia. Primera de Crónicas 12, del 23 al 40, pero no lo vamos a leer porque es demasiado largo, solo quiero leerle unos cuantos versos para que usted vea. Dice, y este es el número de los principales que estaban listos para la guerra y vinieron a David en Hebrón para traspasarle el reino de Saúl conforme la palabra de Yahweh. De los hijos de Judá que traían escudo y lanza, 6,800 listos para la guerra. De los hijos de Simeón, 7,100 hombres valientes esforzados para la guerra. De los hijos de Leví, 4,600. Asimismo, Joiada, príncipe del linaje de Aarón, y con él 3,700. Y Sadoc, el joven valiente y esforzado, con 22 de los principales de la casa de su padre. Y luego empieza a mencionar a Benjamín, a Efraín, a Manasés, a Isaacar, a Zabulón, que solo Zabulón llevaba 50,000, dice en el verso 33, que salían a campaña prontos para la guerra, con toda clase de armas de guerra, dispuestos a pelear sin doblez de corazón. Oiga qué bello, oiga qué bello. Listos para pelear con toda clase de armas, pero por sobre todo sin doblez de corazón, porque al final las batallas nosotros las ganamos desde adentro, no por lo que llevamos afuera. Y solo él llevaba 50,000. Bueno, ahí vienen Neftalí, Dan, Aser, y están todas las tribus. La de Manasés, ahí en la parte B del verso 37, la de Manasés llevaba 120,000 con toda clase de armas de guerra. Lo que le quiero decir es que David, cuando salió huyendo de Saúl a la cueva de Adulán, iba él solo. Sin embargo, cuando ya está en Hebrón y está próximo para entrar a Sión, donde finalmente reina sobre Jerusalén, llevaba más o menos 340,022 hombres. Entonces, usted ve cómo se dio esa multiplicación. Fue producto de un proceso en el cual él aprendió lecciones de vida que le iban a servir para reinar. Pero también en ese proceso, mucha gente se le unió. Muchos lo traicionaron, lo abandonaron, lo dejaron. Muchos de ellos no subieron a Hebrón cuando Yahweh le dijo a David que subiera a Hebrón. Me doy a entender, pasó todo un proceso, pero una vez que está listo ya para entrar a Sión, entonces Yahweh lo multiplica de manera extraordinaria, porque así es la forma en la que Yahweh opera en su reino. Y aunque sé que hay muchas cosas en ejemplos y cosas que aprendemos también del mundo, nada va a superar las enseñanzas de nuestro Abba Yahweh. Mire cómo él llamó también a Abraham en soledad. Isaías 51:2 dice, mirad a Abraham vuestro padre y a Sara que os dio a luz, porque cuando no era más que uno solo, lo llamé, lo bendije y lo multipliqué. Esa es la forma en la que el Padre hace crecer su cuerpo. Ahí vino la multiplicación. Usted ve que Moisés subió solo al monte Horeb y Elohim fue multiplicándolo en gran manera, porque Elohim sabe que no debemos y no podemos quedarnos solos. El entendimiento de cuerpo, el entendimiento de que somos miembros de un cuerpo es básico para nuestro crecimiento en el Abba. Vuélvase que tiene al lado y dígale, no debemos quedarnos solos. No debemos quedarnos solos. Satanás arrincona a los miembros y los deja en soledad, porque es más fácil devorar una presa que está sola, aquella que permanece en la manada. ¿Me doy a entender? Porque entonces no es la presa
un venadito, sino que es la fuerza de la manada. No es solo un bebé búfalo, sino que es toda la manada de búfalo. Por eso la soledad, el aislamiento, no es del reino, no es funcional para el reino de Elohim, pero es funcional para las tinieblas. No es el deseo del Abba que nosotros nos quedemos solos en ninguna manera. Ni que se quede solo de que no se case, ni de que se quede solo que no tenga un compañero, ni que emprenda algo totalmente solo. Aunque el llamado es solo, la idea de Abba es multiplicarte y engrandecerte. La idea del Abba es ensancharte. Entonces, volviendo a este concepto de cuerpo, Yahweh sabe que no podemos hacer el trabajo que nos mandó a hacer si estamos solos. Ve ahí Éxodo 18:18, dice, cuando Yetro le está dando el consejo a Moisés y le dice, el trabajo es demasiado pesado para ti, no podrás hacerlo tú solo, no podrás hacerlo tú solo. Yahweh tiene planes de engrandecerte. Yahweh tiene planes de enriquecerte. Yahweh tiene planes grandes contigo. Pero Yahweh sabe que no lo vas a poder hacer solo. Así que tienes que dedicar parte de tu vida y parte de tu tiempo a pasar por este proceso en el cual en un momento determinado Él pueda multiplicarte. Así le dijo Yetro a Moisés, el trabajo es demasiado para ti, no podrás hacerlo tú solo. Y esa es la necesidad de que se levanten los dones, de que se levanten los llamamientos, que se levanten las personas que pueden entender que no fueron llamados para estar en una silla el resto de su vida, que una vez que han pasado un tiempo, ustedes tienen que unirse y decir, bueno, yo soy miembro de este cuerpo, yo tengo un llamado, yo tengo un don, yo tengo un talento y quiero ejercerlo. Y lo va a poder ejercer dentro del cuerpo, no de forma aislada, no allá afuera, sino pegado al cuerpo, unido al cuerpo por las coyunturas, siendo y teniendo el poder de un cuerpo y no solo de un miembro. ¿Me explico? ¿Me explico? ¿Me doy a entender? ¿Me doy a entender? Bueno, y confío que el Roa también, el maestro de maestros, le hará entender. Entonces, David no podía entrar a Sión si él no iba organizado, si no iba realmente acompañado. Así que esas palabras de Yetro deben estar en nuestras vidas. No podemos hacerlo solo. Necesitamos rodearnos de varones y mujeres que nos acompañen en la fe, que nos acompañen en la visión, que nos acompañen en el trabajo duro. Tenemos que hallar gente que nos diga, somos hueso de tu hueso, carne de tu carne. Aquí estamos, vamos a pasar los buenos momentos, los malos momentos. Cuando haya dificultades, no vamos a abandonar el barco, no vamos a salir huyendo, porque entiendo que somos un cuerpo, no somos un club social al cual podemos pagar una membresía por un año o por 2 años, y cuando algo no me guste del club, dejo de pagar mi membresía y me voy. No, la gente tiene que arrancarse de su mente ese concepto de ver la congregación como un club social al que va a permanecer temporalmente mientras le satisfagan sus necesidades, deseos o caprichos. Hay gente que se ha ido hasta de una congregación porque cambiaron de salmista y a él le gustaba el salmista A y dejaron al salmista C, y que con el salmista C ella no se conecta y entonces tiene que ir a buscar otro salmista a otro lado, si no es que seguirlo, no sé, porque la gente se llena de tantos pensamientos equivocados. Entonces hay gente que si usted cambia, por ejemplo, el horario de un culto, ¿sabe? Cuando uno cambia horario de culto, uno sabe cuánto realmente la gente está pactada con uno y cuándo la gente estaba con nosotros por una conveniencia de horario, por una conveniencia de localidad. Así digo yo, cuando mis hermanos pastores se han cambiado a otras congregaciones y los he ido
a visitar y luego voy y hallo la mitad de la gente y les digo, ¿y qué pasó, pastor? ¿Qué pasó? Y dicen, no, amada, en el cambio de localidad, la mitad se me fue. Pero yo estoy seguro que la gente de pacto fue la gente que lo siguió, la gente que no estaba con él en el otro local porque le favorecía la cercanía. Y es que hoy en medio de nosotros, hermano, el concepto de Yahweh parece estar tan deprimido, tan menoscabado que ya la gente ni siquiera lo entiende. Pues la gente cree que la congregación es un club social en el cual puede, como le digo, cuando ya no le llenan alguna necesidad, algún gusto, algún placer o lo que sea, decir y ya me cambio y me voy a otro club social. No, es importante entender el concepto de que somos un cuerpo y somos miembros de ese cuerpo a razón de algo peculiar que el Padre ha puesto en nuestras vidas porque Él sabe que no podemos hacerlo solo. Entonces nos rodeamos de personas, nos rodeamos de un equipo en el cual hay que trabajar, hay que orar, hay que trabajar, hay que esforzarnos en él para lograr ese crecimiento y esa madurez y que nos empodere para que cuando Yahweh dé ese crecimiento, nosotros seamos un equipo bien formado, seamos un grupo bien organizado y no que venga por esas gracias del Eterno un crecimiento y no tengamos la estructura para sostenerlo y solo sea un alegrón. Llamarada de tusa. ¿Han visto la tusa cuando se incendia? Solo ¡shus! Y ahí nomasito se apaga, ¿verdad? No queremos llamarada de tusa, queremos fuego del Ruá en medio de nuestras vidas y de nuestra congregación en un año tan maravilloso como es este año de jubileo. Los que amamos a Yahweh y hemos madurado en nuestro carácter para servirlo. Este es un año de servirlo a tiempo y afuera de tiempo, de servirlo con mayor amor, con amor, mayor entrega, con mayor pasión. Este no es tiempo de tirar la toalla, no es tiempo de abandonar el barco, no es tiempo de decir ya no quiero hacer esto, ya no quiero hacer lo otro. Más bien es tiempo de decir, pastor, ¿qué más puedo hacer? A su líder inmediato, ¿qué más puedo hacer? Mire, aquí le traigo una iniciativa, aquí le traigo una idea creativa. También podemos hacer esto, también podemos hacer esto otro, también podemos ensancharnos de esta forma. ¿Sabe por qué? Porque no es justo que abriéndonos Yahweh las puertas del cielo y dándonos un año de doble unción y de doble bendición, nosotros seamos solo como el rastrillo, viendo a ver qué atraemos hacia nosotros y nunca tengamos un corazón como el de la pala, a ver también qué echa para otro y qué da para otro. Es un año de enorme bendición, pero también creo que es un año que conlleva de parte de nosotros mayor entrega, mayor sacrificio, mayor renuncia, mayor darnos a nosotros mismos en calidad, en cantidad, en esmero y en esfuerzo, porque no puede ser que seamos hijos malagradecidos o miembros malagradecidos donde solo recibimos las bondades del Padre, pero no estamos en la disposición de darlas también a otros hermanos que forman parte del cuerpo del Mashiach. ¿Me doy a entender? Lo hablé claro, porque ese egoísmo existe en medio de los cuerpos todavía debilitados y eso tiene que ser un llamado personal para cada uno de ustedes con nombre y apellido y con el dedo cados señalándolo directamente hacia usted. ¿Sabe por qué? Porque es miembro de este cuerpo. Yo no estoy predicando para al pastor Félix queriéndole decir al pastor Elvis, ¿verdad? O le voy a decir al pastor Elvis para que entienda el pastor Rodolfo. No, ¿verdad? Sino que cada uno de ellos, la prédica es para ellos como para cada uno de ustedes. Pues va a ser que tiene al lado y dígale, la prédica es para usted. Es para cada uno de nosotros. Este año nadie debería quedarse calentando bancas. Este año todo mundo debería ver en qué sirve o en qué sirve más al Rey. Hay que saber conocer los tiempos y las sazones que estamos viviendo para que caminemos
con sabiduría. Por eso Él dice, enséñanos a contar nuestros días de tal manera que traigamos al corazón sabiduría. Hay tiempos que se pueden hacer ciertas cosas y hay tiempos que definitivamente no se pueden hacer. Amén. Así que un aspecto importante antes de entrar a Sion era el que Él tenía que entrar acompañado. ¿Ve? Él no podía. ¿Recuerdan cuando le dieron la profecía? Samuel llegó y lo ungió y dijo que él era el próximo rey de Israel. Sin embargo, aun y cuando Samuel era profeta legítimo y la profecía era verdadera y fue ungido como rey, usted no ve que al día siguiente fue al trono, ¿verdad? Usted no ve que a los 2 meses ya se proclamó rey y fue al trono. No hay que adelantarnos, no podemos evitar los procesos, tenemos que andarlos, caminarlos, tenemos que aprender lecciones. Aunque él era el ungido rey, pasarían décadas antes de que él se sentara en la silla de gobierno en Sion, porque había un proceso de reinado que Yahweh estaba trayendo a su vida, y ese proceso no hay que dejarlo pasar, no hay que buscar atajos, hay que vivirlo, hay que gozarlo, hay que llorarlo, hay que sufrirlo así como viene, porque Él dice que a los que amamos a Elohim todas las cosas nos ayudan a bien, conforme al propósito que Él tiene, llamado y ministerio de cada uno de nosotros. Así que Él va a entrar, para entrar a Sion, Él necesitaba un gran ejército. Mire, cuando Él salió huyendo de Saúl, Él no llevaba un gran ejército. Si Él se hubiera parado en una plaza a decir, ¿quiénes están conmigo para derrocar a Saúl? Probablemente nadie hubiera ido con Él. ¿Comprende? Él todavía no estaba preparado. Óigame, si todavía cuando anduvo en tierra de filisteos, que se hizo el loco para poder vivir ahí porque ya no aguantaba la persecución de Saúl y no había lugar donde Saúl no lo hallara. Y por último, Jonatán y él dice, mejor me voy a la tierra de los filisteos porque ahí no me va a buscar. Me voy a ir y me voy a hacer el loco. Y dice el rey de los filisteos, no tengo suficientes locos yo aquí para que me manden los locos de los judíos también. Y allá anduvo, dice David, que él, óigame, a propósito se dejaba chorrear la saliva, mire, y andaba todo sin bañarse y todo enmarañado el pelo, todo desgraciado ahí, un aspecto nauseabundo, miserable, y él dice, dejando salir la saliva de la boca, la dejaba chorreada para dar a entender que él era un loco, un enajenado y que nadie le parara coco, pues. ¿Cuántos quieren ser rey como David? No, es que a ustedes les gusta el David del arpa y el salmista y el espíritu de la profecía y aventar la piedrita, ¿verdad? Y cortarle la cabeza a Goliat. Eso es lo que le gusta a la gente. Pero ¿quién quiere andar babeando? Juntando los mocos en las paredes para que el rey Saúl no llegara allá a buscarlo y el rey filisteo lo tuviera ahí y no fuera un peligro para él. Entonces eso es lo que a veces pasa, que nosotros nos enamoramos de lo glorioso, pero no nos fijamos que lo glorioso tiene un fundamento, que lo glorioso tiene una historia, tiene un pasado de aprendizaje, de dura enseñanza, porque él tuvo que aprender en todas esas cosas. Óigame, eso de andar así, y cuando usted lee la vida de él, usted dice, hombre, había razón de que se ganara el trono. Porque no es que óigame nosotros, porque lo leemos aquí, que agarró la piedrita y se enfrentó al gigante, y como ya sabemos el final, ¿verdad? Todos nos queremos sentir David, y que lanzamos la piedra y tumbamos al gigante. Pero ponga usted en ese lugar, sin haber leído el final del capítulo, ¿quién de nosotros agarraría la piedra para enfrentarse al Goliat? Yo les aseguro que la mayoría de nosotros estaríamos en la tienda como los demás soldados y como el mismo Saúl, temblándonos las canillas y pidiéndole al Padre, danos ese hombre que se enfrente a Goliat, danos ese hombre que se enfrente a Goliat, porque ninguno de ellos hubiera querido ir. Entonces, él tuvo una gran gloria como rey, pero también pagó un gran precio. Nosotros a veces queremos grandes resultados y no queremos pagar ningún precio.
queremos tener una vida de holgura y de enorme bendición y no queremos pagar ningún precio. Y hablo de ese precio no porque Yahshua ya lo pagó todo. Hablo yo del precio que como humanos necesitamos pagar porque todos venimos de un vientre de pecado, de una cultura de pecado, y en ese proceso nosotros vamos siendo afinados como piedras del arroyo hasta quedar como piedra lisa. Usted ve que la piedra que David escogió era una piedra lisa, no era una piedra poma, porque la piedra poma es grandota, pero es porosa y no pesa nada. Pero esa piedra lisa es una piedra que ha rodado y ha rodado y ha rodado por el río, se le han quitado las asperezas, se le han quitado todos los hoyitos, todo lo que la hace bofa, la hace sin peso. Y cuando usted agarra la piedrita lisa del río, esa es una piedra que está lista, que si usted la usa va a ser como que usa una bala, pues. ¿Me doy a entender? Hubo un proceso. Vuelva a ser que tiene al lado y dígale, no evite el proceso. No invente atajos. No invente atajos.